Hola familia, buenos días. Es un gusto dirigirme a ustedes. Quiero animarte que esta mañana tomes tu Biblia y que juntos leamos la palabra de Dios y aprendamos de Dios. Y también quiero animarte a que entremos con gozo a la presencia de Dios. Alábale de todo corazón. Y también pues te animo a que pues ya te congregues. Si solamente has estado viendo las predicaciones por el internet, yo te animo a que ya te congregues. Ya todas o casi todas las congregaciones están abiertas, así es de que pues vamos a congregarnos. Que Dios te bendiga y empecemos con gozo. Dale un aplauso a Jesucristo. Quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser. Un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu Espíritu. Quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser. Un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu Espíritu. Gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu Espíritu. Gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu Espíritu. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. De gloria
Me encuentro en ti, alegre estoy. Todo temor tú lo limpiarás, Señor. En tu presencia mis ganancias no brillan más. Cada corona a ti la rendiré. En tu presencia tiembla el cielo al ver tu grandeza. Reinos y reyes se asombran de ti. En tu presencia nos consumes. En tu presencia el cielo y la tierra uno son. En tu presencia renuevas todo. En tu presencia todo se postra ante ti. Me encuentro en ti, alegre estoy. Todo temor tú lo limpiarás, Señor. En tu presencia mis ganancias no brillan más. Cada corona a ti la rendiré. En tu presencia tiembla el cielo al ver tu grandeza. Reinos y reyes se asombran de ti. En tu presencia nos consumes. En tu presencia tú y la tierra uno son. En tu presencia renuevas todo. En tu presencia todo se postra ante ti. Espléndido, hermoso, glorioso, majestad sin igual, espléndido,
das todo. En tu presencia todo se postra ante ti. Pues nuevamente buenos días, vamos a pasar a la palabra. Yo quiero animarte a que busquemos el libro de Gálatas. Vamos al libro de Gálatas, capítulo 6, vamos al versículo 7 y mientras llegamos ahí vamos a orar. Pues Dios, te damos gracias esta mañana por tu gracia, por tu bendición tan grande que recibimos sin merecerla. Pero Señor, así es tu amor y así es tu misericordia, y como hijos tuyos te agradecemos toda bendición. Gracias te damos, Señor. Bendícenos, abre hoy nuestros oídos, nuestro entendimiento, abre nuestro corazón, abre nuestra mente para poder recibir tu palabra y vivirla. Te damos gracias, Dios, porque tú eres bueno, porque tú nos amas y nunca nos abandonas. Tú siempre tienes para nosotros lo que necesitamos en el momento correcto. Recibe toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Pues dar un aplauso al Señor. Y esta mañana vamos a comenzar. Te comentaba que abriéramos por favor nuestra Biblia en el libro de Gálatas capítulo 6. Y yo quiero leer una parte de esta escritura en el versículo 7 y 8 de Gálatas. Dice así la palabra de Dios: no os engañéis, quiere decir, no nos engañemos nosotros mismos. Dice, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. La palabra de Dios aquí nos habla Pablo a través de esta carta a los Gálatas. Él nos habla que todo lo que nosotros sembremos, y cuando habla de sembrar, habla de lo que significaría el vivir. Todas nuestras vidas, cada día, lo que hacemos, lo que decimos, lo que pensamos, cómo actuamos, cómo mostramos el amor de Dios, cómo buscamos a Dios, es una siembra que día a día también trae una cosecha, día a día trae una bendición, ¿sí? Y que no podemos nosotros engañar a Dios, no podemos nosotros estar tratando o creyendo que Dios no mira nuestra apatía, que Dios no mira nuestra flojera, que Dios no mira aquellas cosas que realmente estamos viviendo. Entonces es bien importante el hecho de que estemos bien entendidos. Dile que está junto de ti, nunca podremos engañar a Dios, nunca podemos, pues a lo mejor podremos aparentar con la gente cosas que no son en nuestra vida, pero Dios lo sabe todo de nosotros. Dios está siempre atento a nosotros y todo, como decía Pablo, que no nos engañemos, pues Dios no puede ser burlado. Todo lo que sembremos, eso cosecharemos. Y mira, yo quiero precisamente hablar de esto. ¿Qué es lo que nosotros estamos sembrando? ¿Qué es lo que estamos buscando o no buscando de Dios? Y como te decía, Dios lo sabe todo. Y yo quiero que vayamos al libro de Amós, en el Antiguo Testamento, para poder pues explicar un poco unas cosas. El libro de Amós es un libro, como te decía, del Antiguo Testamento, que habla básicamente del juicio de Dios sobre Israel. Israel estaba viviendo tiempos de prosperidad, hasta eso no estaban en guerra, no estaban en necesidad, estaban en un tiempo de prosperidad. Pero dentro de ese tiempo de prosperidad, el pueblo de Israel es exhortado por el profeta Amós. Amós
fue contemporáneo de Isaías, vivió más o menos ahí por los años 750. Bueno, este libro se escribió entre el 750 a 760 antes de Cristo, fue contemporáneo del el profeta Isaías. Y Amós, de parte de Dios, llega al pueblo y lo llega realmente a confrontar, a exhortar y también a animar y también pues a pedirles que hagan un cambio en su corazón muy grande. Y mira, era tal la situación en el pueblo de Israel que vamos al versículo 12 del capítulo 2, por favor. Sí, Amós 2:12 dice aquí la palabra de Dios. Bueno, vamos al 11, capítulo 2, verso 11. Dice, el reclamo de Dios dice: y levanté de vuestros hijos para profetas y de vuestros jóvenes para que fuesen nazareos. ¿Sí? Y dice, ¿no es esto así? Dice Jehová, hijos de Israel. Dios había decidido levantar una nación santa y para esto él estaba enviando de los mismos hijos del pueblo, él estaba levantando jóvenes que fuesen profetas de Dios, que hablasen de parte de Dios al pueblo y que fuesen nazareos. Este tipo de personas eran gente santificada desde su mismo, desde el vientre de su madre, y estaban llamados precisamente para liberar al pueblo cuando el pueblo venía con problemas, para guiar al pueblo. Y entonces dice que Dios había levantado hijos, pero Israel en medio de la prosperidad hizo cosas terribles. Dice en el versículo 12, mas vosotros diste de beber vino a los nazareos. Los nazareos tenían algunas prohibiciones y una de ellas era precisamente no tomar sidra ni vino. Eran personas santificadas. Sin embargo, el mismo pueblo le dijo: mira, no te preocupes de eso, no pasa nada, Dios está con nosotros, Dios nos está bendiciendo, y les dieron de beber vino. Y no solamente eso, dice aquí, y a los profetas, ¿qué dice ahí? Mandasteis diciendo: no profeticéis. Qué terrible, una nación que estaba llena de la bendición de Dios, simple y sencillamente le voltean la espalda a Dios y básicamente le dicen: no queremos nada contigo, no queremos escuchar de Dios, no queremos saber de santidad, no queremos saber de cosas que Dios quiere hablarnos. Y yo puedo ver cómo Dios lo sabe todo y Dios interviene cuando nosotros hacemos o queremos hacer las cosas de Dios en un llamado a santidad, un llamado a transformación, un llamado a cambio. Y mira, en el capítulo 5, vamos a ver lo que dice el versículo 12. 5, verso 12, dice Dios les contesta al pueblo: porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. Había bendición de Dios y el pueblo pensaba que porque estaban siendo bendecidos no tenían problemas, pero Dios sabe todas las cosas de ti y de mí, sabe lo que necesitamos en el tiempo correcto. Y entonces Dios les dice que Él sabe de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. Dice: sé que afligís al justo y recibís cohecho, o sea, mordida por alterar la ley. Dice: y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. Fíjate, Dios estaba mirando la maldad a un gente que estaba llevando a juicio a gente que era inocente y le estaba haciendo perder el caso. Es como dicen de los abogados, que el abogado siempre gana. Gane o pierda el caso, siempre cobra, ¿verdad? Entonces dice aquí, estaba Dios trayendo ese reclamo, versículo 13, dice: por tanto, el prudente en tal tiempo calla, porque el tiempo es malo. Hoy es tiempo de callar, mi amado, los tiempos son malos. Y me refiero a no andar en cosas que no agraden a Dios, sino simplemente a buscar de Dios. Callados,
podremos escuchar la voz de Dios. Mucha gente habla y habla y habla tanto que simplemente Dios no lo deja, o no es que no lo deje, sino que se cierran sus oídos a escuchar de Dios. Dice versículo 14, esta es la invitación de Dios a ti y a mí: buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis, porque así Jehová, Dios de los ejércitos, estará con vosotros como decís. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? De hecho, si tú lees ahí juntito, en el capítulo 5, verso 4, dice así: pero así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis. Hoy tenemos más que nunca, no te confíes en los tiempos, ya está pasando la pandemia, ya los trabajos se están recuperando, la gente está volviendo a una estabilidad económica, todos los negocios están abriendo, centros deportivos, de diversión, todas las cosas. Y muchas veces la gente puede pensar, pues ya pasó y volvamos a lo mismo, pero no es cierto. Dios dice que hoy, a pesar de la bendición que tenemos, Él ha visto nuestra rebeldía, Él ha visto nuestros grandes pecados. Por eso dice, verso 15, que tenemos hoy más que nunca que aborrecer el mal y amar el bien. El Señor viene en breve. El Señor viene en breve, y no te acostumbres o digas, pues sí, tiene muchos años que escucho esto. Pues que en cualquier momento puede suceder. Y entonces dice el Señor que tenemos hoy, si somos iglesia, si amamos a Dios, si buscamos de su presencia, amarlo, aborrecer el mal y amar el bien. ¿Y qué es el mal y qué es el bien? El mal obviamente es todo aquello que viene inspirado del diablo. El mismo diablo es el mal, y dice, y todo el mal es todo aquello que contradice la palabra de Dios, y dice, aborrece todo aquello. Hoy mucha gente en la iglesia está acostumbrando a pecar, a vivir con el amante, a vivir con vicios, con maldades, y dice la palabra de Dios que Él ha visto los grandes pecados, las grandes rebeliones, y por eso hoy nos anima, nos exhorta a aborrecer el mal y amar el bien. Y el bien es nuestro Dios, el bien es todo aquello que viene de parte de Dios y que lo tenemos específicamente en la palabra. Y dice Dios que amemos el bien, dice, y estableced la justicia en juicio. Quizá Jehová, Dios de los ejércitos, tendrá piedad del remanente de José. Tenemos que establecer la justicia, viviendo en la justicia de Dios, no nuestra propia justicia, no nuestra conveniencia, porque la conveniencia muchas veces vendrá contra nuestro mismo Dios. Entonces establezcamos la justicia, vivamos justamente, que la gente pueda saber, conocer, ver que en nosotros no hay tropiezo, para que la gente llegue a amar lo bueno, que es todo lo que viene de Dios. Dice aquí versículo 16, por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, en todas las plazas habrá llanto, y en todas las calles dirán, ay, ay, ¿sí? Dice, y el labrador llorará a lloro, y a endechar a los que sepan endechar, o sea, a tristeza. Dice aquí que en todas las plazas, por la rebeldía, por la falta de la búsqueda de Dios, dice que en todas las plazas habrá llanto, y en todas las calles ay, ay. Y ay, ay no no es una canción como la que está de moda ahorita, ¿verdad? Ay, ay, no soy tan malo como dicen por ahí, algo así dice, sino es un clamor, es un llanto, es un lamento que vendrá a todos aquellos que no busquen realmente a nuestro Dios. Y mira, yo puedo ver aquí que Dios estaba mirando realmente lo que el pueblo necesitaba. El pueblo estaba bendecido, el pueblo estaba saciado, el pueblo tenía todo, y simple y sencillamente se dedicó a hacer lo malo. Si tú vas un poquito adelante, en el capítulo 9, Amós capítulo 9, vamos a ver, se me pegan aquí las páginas, ¿verdad? Pero ahí en Amós, aquí estamos, Amós capítulo 9, ya, Dios nos habla de que realmente
nosotros tenemos que hacer algo hoy, que nosotros no podremos nunca escapar del juicio de Dios, que aunque haya bendición sobre nuestras vidas, si no estamos realmente buscando al Señor, estamos tronados, estamos mal. Dice, vamos al capítulo 9, verso 2, fíjate lo que dice Dios: aunque cavasen hasta el Seol, o sea, rascaren, ¿verdad? Hasta lo más profundo y pasaren mucho de profundidad, dice, y llegaran al mismo Seol. El Seol significa el infierno. Aunque cavasen hasta el infierno, de allá los tomará mi mano. Sí, o sea, claro que nadie lo puede hacer, estoy seguro que pueden llegar hasta ese lugar rascando, pero Dios nos está diciendo, aunque lo hicieran, aunque ustedes se escondieran de mí y se enterraran hasta el Seol, dice, de allá los tomará mi mano. Aunque subiesen hasta el cielo, de allá los haré descender. Y si se escondieren en la cumbre del Carmelo, o sea, en el monte más alto, allí los buscaré y los tomaré. Y aunque se escondieren de delante de mis ojos en lo profundo del mar, allí mandaré a la serpiente y los morderá. Y si fueren en cautiverio delante de sus enemigos, allí mandaré la espada y los matará, y pondré sobre ellos mis ojos para mal y no para bien. El Señor Jehová de los ejércitos es el que toca la tierra, y se derretirá, y llorarán todos los que en ella moran, y crecerán como un río, y mermarán luego como el río de Egipto. Fíjate, el juicio de Dios está puesto sobre todas las personas, y nosotros no podemos descuidar hoy precisamente esa búsqueda de Dios. Por eso dice Dios, aborrezcan lo malo, rechaza lo malo. Eres iglesia, eres parte del pueblo de Dios aún. Algunos quizás ya no lo son, pero si tú aún sigues siendo hijo de Dios, tienes que tomar en cuenta esto. Hoy es tiempo de buscar a Dios. Hoy es tiempo de rechazar toda maldad y todo pecado. Y mira, ahí en el capítulo 8, un poquito atrás, versículo 11, ya, fíjate lo que Dios dice. Dios sabe, dile que está junto de ti, Dios sabe lo que necesitamos. Dios sabe lo que necesitamos. Y entonces dice versículo 11, he aquí, vienen días, dice Jehová, el Señor, en los cuales, ¿qué es lo que va a hacer Dios? Y yo creo que fue para aquel tiempo y ahora es para este tiempo, en los cuales dice Dios, enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Hoy más que nunca necesitamos tener hambre de escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué necesitamos tener hambre? Porque déjame decirte que el hambre transforma para bien o para mal, pero yo creo y estoy seguro que la transformación que hoy quiere para nosotros tiene que ser una transformación para bien. Yo he escuchado cuando a veces entrevistan a boxeadores, artistas, a gente que ha llegado a lograr grandes cosas y le preguntan, ¿cuál fue su motivación? ¿Por qué usted pudo lograr lo que muchos no lograron? Y he escuchado de algunas personas decir, porque yo padecí hambre, yo fui muy pobre en mi infancia y esto me hizo que me esforzara y querer que tanto mi futuro no fuera de esa necesidad, como que mi familia no padeciera necesidad ni hambre. Entonces yo puedo ver cómo el hambre de alguna manera también tiene su lado positivo. Cuando nosotros tenemos hambre nos transformamos. Algunos se ponen como ogros, ¿verdad? O como osos y se van sobre las cazuelas, todo esto. Pero algunos pues realmente meditamos y buscamos ese alimento. Y hoy necesitamos más que nunca este alimento que Dios nos está ofreciendo. Dice que este es el tiempo que Dios está trayendo hambre a la tierra. Pero como dice, no hambre de pan y de sed de agua, porque Dios nos ha bendecido. Estamos como Israel en los tiempos de Amós, como Dios les estaba bendiciendo, pero desgraciadamente habían perdido esa hambre, habían perdido esa búsqueda de Dios
porque se estaban conformando, y hoy como iglesia tú y yo no nos podemos conformar y tenemos que decirle al Señor: Señor, dame hambre y sed de oír tu palabra, que no me acostumbre, que no me confíe, que no piense que ya no tengo más que hacer porque ya soy cristiano. Definitivamente es una gran bendición ser cristiano, pero tenemos que ser cristianos que estamos diariamente alimentándonos, diariamente recibiendo de parte de Dios, a Jesús, como dice la palabra, ese pan de vida y esas aguas de vida eterna que solamente pueden venir de Cristo. Entonces, si somos hijos de Dios, pues tenemos que decirle: Dios, yo quiero esa hambre. El hambre que Dios da es buena, así como el pan es bueno, también el hambre que Dios nos manda es buena. Si tú vas al libro de Mateo, por favor, capítulo 5, Mateo capítulo 5 es una parte de lo que llamamos el Sermón del Monte. No sé si te acuerdes, en el Sermón del Monte, Jesús está pues hablando, predicando sobre las bendiciones que muchas veces nosotros no vemos en los problemas, las bendiciones que no vemos en las necesidades. Pero yo le digo a la gente: miren, cada vez que venga un problema, dale gracias a Dios, porque sin problemas nos alejamos de Dios. Pensamos que todo está bien, que no le necesitamos, pero cada vez que viene un problema, ese problema nos acerca, quizá por necesidad, por dolor, por enfermedad, por lo que quieras, pero ese nos acerca más y más a Dios. Entonces, aquí en el capítulo 5 de Mateo, vamos a ver el versículo 6, dice así: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hoy yo quiero tener hambre y sed de justicia. ¿Sí? Yo quiero tener hambre y sed, como dice en Amós, hambre y sed de la palabra de Dios. Yo necesito la palabra de Dios, y yo espero que tú también pues vengas a este entendimiento, que necesitamos tener hambre. Tener hambre. El hambre nos ha hecho esforzarnos, el hambre nos ha hecho mejorar, el hambre nos ha hecho cambiar muchas cosas. Yo no quise que mi familia padeciera lo que yo padecí de niño. O sea, yo que todos tenemos una historia, y quizás muchos tuvimos pues una infancia de mucha necesidad, quizás aún de hambre. ¿Y qué fue lo que pasó? Nos esforzamos, buscamos de verdad, y pudimos llevar una familia que no padeciera hambre. Y así en lo natural, yo quiero animarte que sea en lo físico. Muchas veces el papá, la mamá son los que menos quieren de Dios. Y aun cuando el hijo tiene un llamado, le dice: no, tú entra, toma vino, ándale, y no nos hables de Dios, ¿verdad? Aún en los hogares, cuando muchas veces los hijos sienten ese llamado de Dios, están hablando de Dios, están enamorados de Dios, muchas veces los padres son el estorbo. Entonces yo quiero animarte de verdad, demos gracias a Dios que Él está mandando hambre a la tierra. Necesitamos hambre a la tierra, de otra manera seremos, como dice en el libro de Isaías. Quiero que vayas a Isaías, por favor, capítulo 29, versículo 8. Si no recibimos esa hambre de Dios, entonces pues nuestra situación será terrible. Dice aquí en Isaías 29:8, dice: y les sucederá como el que tiene hambre y sueña. ¿Cuántos han dormido con hambre? ¿Verdad? ¿A poco no sueñas? Ahí estás dormidito, es una semita increíble de milanesa y de queso, quesillo, aguacate, sus frijolitos y pápalo y todo lo que llevan, los chilitos. Y estás durmiendo y sueñas por el hambre que tienes, y hasta a veces te muerdes. A mí me ha pasado alguna ocasión. Y dice aquí, y le sucederá como el que tiene hambre y sueña. Hoy mucha gente tiene hambre de la palabra de Dios, pero solamente sueña. Piensa que está bien, cree que está con Dios. Dice, y le parece que come, pero cuando despierta su estómago está vacío.
Mucha gente hoy está vacía, gente que ha tenido la oportunidad de llenarse de la palabra, de llenarse de la presencia, solamente sueña que come, sueña que está bien con Dios, sueña que no tiene problemas, pero Dios ha mirado las rebeldías y los grandes pecados y dice aquí que estas personas sueñan solamente que comen y es muy bonito, muy rico su sueño, pero al despertar su estómago está vacío, ¿sí? O como el que tiene sed y sueña y le parece que bebe, se sacia de esas aguas, ¿verdad? Pero cuando despierta se halla cansado y sediento. Y dice Dios así será la multitud de todas las naciones que pelearán contra el monte de Sión. Todo aquel que no acepta a Dios como Señor y Salvador, a Jesús como Señor y Salvador, todo aquel que no acepta las cosas a la manera de Dios, dice aquí que serán como esas multitudes. Solamente soñarán que comen, solamente soñarán que beben, pero al final despertarán a la terrible realidad, estómagos vacíos. Ahora yo te digo en esto que nos habla la palabra de Dios, muchos soñarán, pero tendrán sus espíritus y sus corazones vacíos, porque solamente soñaron, solamente se imaginaron que porque fueron una o dos o algunas veces a una iglesia y escucharon algunas veces la palabra de Dios, pues ya están alimentándose de Dios, pero realmente, dile que está junto de ti, no sueñes, mejor come y bebe la palabra de Dios, porque en estos días el Señor está mandando hambre y sed de justicia, hambre y sed de oír su palabra. Y mira, quiero que vayas por favor a Primera de Corintios. Bueno, vamos a Juan primero. Juan capítulo 6, dice así Jesucristo, ¿sí? Y Jesús les dijo, estoy en el versículo 32. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no dio Moisés el pan del cielo. Ciertamente vino el maná que caía del cielo, pero era del cielo físico. Hoy Jesús nos habla del cielo que viene desde la misma presencia de Dios, que es el mismo. Dice, no dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da hoy el verdadero pan del cielo. ¿Cuántos dicen, yo quiero de ese pan? Yo tengo hambre de Jesús, yo tengo hambre de la palabra. Dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Es un pan que no solamente te va a alimentar un momento y lo vas a desechar, sino va a ser ese pan de vida, ese pan que transforma. Dice versículo 34, le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Y Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Hoy mucha gente no cree lo que Dios está hablando, no cree lo que Dios está ofreciendo. Dice en 1 Corintios 10, versículo 2, dice, versículo 3, perdón, dice, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Cuando el pueblo salió de Egipto, que había sido esclavo, salieron a la libertad y en el camino comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Hoy Él es nuestro alimento, hoy Él es el quien único que puede saciarnos, pero tenemos que buscarle. Así que vamos a orar. Yo te animo que cierres tus ojos ahí donde estás y que reconozcas que hoy necesitamos hambre de oír la palabra de Dios. Hoy necesitamos hambre y sed. No nos conformemos. Si ya sabes mucho, qué bueno. Si no sabes, lo necesitas de todas maneras. Todos necesitamos esta hambre espiritual. Vamos a orar. Padre, en esta mañana yo te pido, Señor, danos esa hambre, que no nos confiemos, que no nos quedemos en casa sentaditos, solamente ahí pues
medio escuchando, sino que busquemos realmente tu presencia, que nos levantemos, Señor, cada mañana con esa hambre y que sepamos, Señor, que el lugar donde nosotros nos alimentamos verdaderamente es en la iglesia, es en la congregación. En esta mañana, Señor, yo te pido, danos más hambre cada día de nuestra vida, cada mañana, y sácianos tú, Señor. Tú eres el pan de vida, tú eres esa agua de vida que solamente nuestro ser clama por ella, que solamente nuestro ser necesita para verdaderamente ser transformados y caminar en tu camino. Dios, te damos gracias por las bendiciones que a diario recibimos, pero Señor, que no nos conformemos, sino que tengamos esa hambre y esa sed de tu palabra. Señor, bendecimos hoy tu palabra y oramos que llene nuestras vidas, que llene nuestros corazones para poder caminar en tu camino, para poder escuchar tu voz y cumplir tu voluntad en nosotros. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Nos vemos próximo jueves, familia. Que Dios les bendiga.